Buenos días, queridos amigos de Discusión Bíblica. Estamos muy felices por su compañía en esta nueva semana, donde nosotros estamos en nuestro programa número 12 de esta temporada. Como ustedes saben, a lo largo de estos últimos meses hemos estado estudiando sobre el papel de la iglesia en la comunidad. Y cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo tanto a la persona individualmente, cuanto al colectivo o comunidad religiosa que hace parte. Entonces, es el papel de la persona y del grupo de personas en su comunidad. A lo largo de los estudios y discusiones que hemos hecho, hemos visto que es necesario identificar las necesidades de las personas, es necesario juntarse, conocer a las personas para ver la manera más apropiada de poder ayudarles, de poder aconsejar, de dar un apoyo emocional y también el momento más indicado de poder convidarlos, ¿no? Invitarlos a conocer más sobre Dios o participar de alguna reunión, sea en iglesia, sea en grupos menores. Y esta semana nosotros vamos a hablar sobre el ministerio urbano en el tiempo del fin. Es decir, cómo todo esto que hemos estudiado, si es necesario aplicarse dentro de la ciudad o no, y cómo debía aplicarse. Y en última instancia, si realmente vale la pena aún vivir en las ciudades. Entonces, todas estas cosas nosotros vamos a discutir hoy y les invitamos a ustedes y que llamen también a las personas que están cerca para que puedan acompañar el programa y puedan participar en nuestra discusión. No se olviden que tenemos nuestra página en el Facebook donde ustedes pueden enviarnos sus preguntas, mandar sus comentarios, enviar también sus saludos y nosotros estaremos aquí respondiendo a las preguntas y enviando los saludos. Entonces, damos la bienvenida a Edson y a César, que son nuestros compañeros de discusión de todas las semanas. Buenos días, Edson. Buenos días, Moisés. Buenos días, César. Y saludamos a cada uno de nuestros oyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo, en Majes también en los 91.3. Un saludo para todos ellos. Quiero también enviar un saludo. Estuvo de onomástico Natividad Pino Sonco en la ciudad de Lima, Perú. Así que un saludo y un abrazo para ella y su familia. Hola, César. Hola, Moisés. Hola, Edson. Estoy feliz también de estar en este nuevo estudio. Aquí tengo unos saludos para personas que visitaron nuestro Facebook. Aquí está Eberciño, me parece que es de Perú, y Josué Peñalosa. Esos dos nombres por aquí tengo anotados. Muy bien. Queridos amigos, vamos a iniciar entonces nuestra discusión de hoy. Justamente estamos hablando sobre el ministerio urbano en el tiempo del fin. Urbano obviamente significa ciudad, ¿no? Y la primera cuestión es, ¿por qué ejercer el ministerio en las ciudades? Y cuando hablamos de ministerio, estamos refiriéndonos a un ministerio completo, en el sentido de satisfacer las necesidades de las personas, necesidades físicas, emocionales, necesidades de afecto y también, simultáneamente, satisfacer la necesidad espiritual en el sentido de ofrecerles, ¿no?, un conocimiento de Dios, una aproximación a Dios. ¿Por qué eso? Ejercer el ministerio en las ciudades. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para un objetivo que es salvarlo. Dios escucha los clamores del pueblo, Dios se fija en cada persona, en cada necesidad que hay entre todas las personas. Pues de alguna manera vemos que la mayor cantidad de personas que existen en el mundo se encuentran viviendo en las ciudades. Y en el caso de la Biblia como tal, por ejemplo, en el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1, presenta a una ciudad, en este caso Nahum describe a Nínive como una ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Ese es el punto de vista humano. Sin embargo, cuando Dios mira las ciudades, por ejemplo en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, presentándole pues la visión de Dios hacia Nínive, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Y cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús también tuvo compasión por las personas que estaban en las ciudades. En Mateo 9:36 dice
que Jesús veía a las personas que estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. En el Nuevo Testamento también, en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 10, cuando Pablo llega a la ciudad de Corinto y de alguna manera él tampoco no es recibido bien en esta ciudad, Dios le manifiesta y le dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces aquí vemos la forma como Dios quiere a las personas en todos sus contextos, pero sobre todo hay más necesidad en la ciudad porque hay más dificultades, hay más problemas. Cada ser humano, de alguna manera, si vive en una ciudad, necesita más apoyo del medio donde está rodeado, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros viéramos la necesidad de cada ser humano, nos fijaríamos no tanto en lo negativo que podría existir en una ciudad, ¿no?, sino más bien en cuánta necesidad tiene cada ser humano que está viviendo en una ciudad y que deberíamos abordarlos o deberíamos llegar hacia donde están ellos, porque Jesús así los ve con compasión. César, una ciudad es realmente complicada, ¿no? Hay diversidad dependiendo de la ciudad, hay una diversidad muy grande de culturas, de costumbres, incluso de comida, de problemas también. Entonces, realmente es necesario ejercer el ministerio en las ciudades porque, así como Edson comentó, ¿no?, muchas ciudades están tan corrompidas ahora que tal vez no valga más la pena. ¿Qué puede decirnos? Bueno, si no valen la pena, es cuando ya se hace el trabajo y no se está obteniendo ningún resultado, ¿no? Yo creo que después de haber hecho esas tentativas, uno puede llegar a la conclusión que no vale más la pena. Pero que yo veo, por lo menos en las ciudades, no veo todavía, no he visto todavía esa necesidad, ¿no? Por lo menos aquí lo que sí vemos es que existe dificultad para tratar de llegar, pero no veo que la ciudad todavía tiene que ser abandonada de vez, porque todavía existen personas que tienen voluntad de oír la palabra de Dios. Y eso uno lo puede ver en las estadísticas, ¿no? Cuántas personas se van entregando a Cristo en las grandes ciudades. La ciudad es necesaria ser abordada porque ahí está la concentración de la población. Se ha concentrado desde la primera revolución industrial en Inglaterra, Londres. Las ciudades se han vuelto como un imán que han atraído y más gente a vivir alrededor de las industrias para tratar de conseguir mayores recursos económicos. Pero esto trae pues problemas, por eso que las ciudades son más interesantes que el campo, porque en la ciudad aparecen una serie de problemas y obviamente en las ciudades los problemas espirituales se multiplican. En la ciudad uno está cada vez más preso, uno tiene menos libertad. En el campo uno está libre, no tienes ley. ¿Qué ley hay allá? La ley es lo que tú quieres hacer, lo vas haciendo. En la ciudad estamos llenos de leyes, derechos, obligaciones, que prácticamente nos van quitando la libertad. Por eso que me parece que la ciudad, lejos de traernos la libertad tan soñada, nos va exprimiendo de una forma tal que nos tratamos de crear una ilusión de que estamos viviendo mejor, pero en la verdad estamos cada vez, nuestras casas parecen cárceles, ¿no? Todo enrejado, hay que poner llaves, cerrar bien las casas, los carros, contratar guachimanes, caminar con carros blindados. Uno no puede hacer mucha bulla porque si no los vecinos se incomodan. Tú no puedes tus hijos alegremente en el parque, que hay gente que está también ahí, se puede accidentar. Usted quiere salir de bicicleta, te pueden atropellar en la pista. O sea, cada vez estamos más reducidos a casas chiquititas, en cuartos chiquititos, y ahí nuestro espacio cada vez reducido. Entonces eso además lleva a que se aparezcan problemas espirituales también, porque uno está en una serie de estreses de todo tipo, sufriendo. Y yo creo que la esperanza en la vida eterna, en un mundo mejor, ciertamente traerá desestrés a ese tipo de vida cita, y tal vez pueda de esa forma mirar con mejores ojos
vivir en el campo, como es una de las propuestas que también existe en el cristianismo. Entonces yo creo que tenemos que hacer este trabajo aquí en las ciudades porque aquí la situación es más álgida y tenemos que volar las estrategias cómo hacer ese trabajo sin correr peligro de ser engullidos por la ciudad. Muy bien, entonces realmente es grande la necesidad de las palabras de consuelo, de conforto y también del apoyo que las personas necesitan, ¿no? En las ciudades, además de tener una gran acumulación de culturas y diversidad de personas, también tenemos una gran acumulación de problemas. Por tanto, es un lugar bastante necesitado. Y así como dijo Edson, ¿no? Debemos tener compasión de nuestro prójimo. Por tanto, sí, es realmente necesario ejercer un ministerio en la ciudad. Muy bien, ya que llegamos a la conclusión de que es necesario, la próxima cuestión sería ¿cómo? ¿Cómo en un lugar con tanta diversidad y con tantos problemas también se puede ejercer el ministerio? No es más como en los tiempos de Jesús, que Jesús salía al campo, venía la gente y le escuchaba. Aquí uno sale a la ciudad y a menos que se ponga a hablar en medio de la plaza, también nadie lo va a escuchar porque todo el mundo está apurado, todo el mundo tiene mucha cosa que hacer y nadie tiene tiempo para detenerse a escuchar. ¿Cómo ejercer el ministerio en las ciudades, Edson? Para conocer las necesidades y ministrar, necesitamos conocer nuestro lugar. Por ejemplo, eso hizo Pablo cuando llegó a Atenas, esta ciudad tan grande también. Él empezó primero a reconocer la ciudad. Esto lo dice Hechos 17:23, donde dice, porque pasaba y miraba vuestros santuarios, y allí también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, cuando nosotros queremos ejercer un ministerio sobre nuestra ciudad, tenemos que primero recorrerla y reconocer qué necesidades, qué tipo de gente, qué tipo de ambientes, si hay comercios, tiendas, etcétera, porque cada lugar es diferente, cada zona de una ciudad también es diferente. Entonces hay zonas donde hay más pobreza, donde hay más amplitud de servicios, etcétera, ¿no? Entonces el ministerio aquí sería ubicarnos en la ciudad, pero también reconocer la parte donde vivimos. Solo de esa manera podremos llegar a ser conocedores. Ahora, hay una aplicación también que se puede dar aquí en cuanto a cómo conocer o cómo ministrar. En el libro de Mateo capítulo 13 en adelante está la parábola del sembrador, donde el sembrador planta la semilla, pero son 4 terrenos diferentes. Uno cae junto al camino, uno en pedregales, uno en espinos y uno en buena tierra. Y cada una de estos terrenos son corazones diferentes. Y entonces aquí el suelo como tal, en algunos casos no ha sido previamente preparado, ¿no? En el único caso, diríamos, donde la semilla brota, pero es justamente porque la tierra era buena, porque hubo un trabajo previo. Entonces, para que nosotros tengamos también un impacto y una cosecha, tenemos que trabajar sobre los terrenos. Cada terreno será diferente porque algunos tendrán mayores necesidades que otros. Sin embargo, todos necesitan ser trabajados. Y eso es lo que también tenemos que hacer. Primero, conocer que hay diferentes suelos, pero que a la vez, una vez que hagamos ese diagnóstico, tenemos que trabajar sobre cada uno de manera diferente y particular. Solo así podremos ejercer un trabajo más específico y más importante de frutos si estamos conociendo el terreno y a la vez estamos ejerciendo el ministerio cercano a nuestra comunidad. César, ¿qué estrategias podríamos utilizar para ejercer el ministerio dentro de la ciudad? Me gustaría leer o convidar a nuestros oyentes a abrir la Biblia en Hechos 18, 2 y 3. Dice ahí que Pablo dejó y fue para otra ciudad llamada Corinto, y allá encontró un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, recientemente llegado de Italia con Priscila, su mujer, en vista de que el emperador Claudio decretó que todos los judíos se retirasen de Roma, de que Pablo se aproxima de ellos, y como eran del mismo oficio,
pasó a vivir con ellos y allí trabajaba, pues la profesión de ellos era hacer tiendas. Muy bien. Entonces, esta para mí es la estrategia de cómo se comienza. Pablo comienza un trabajo en la ciudad de Corintio, donde no existía, era una ciudad primero corrupta, había bastante perversión moral, había bastante prostitución, y una ciudad bien difícil de conseguir algún resultado en favor del cristianismo. Pero aquí comienza el secreto. Pablo se encuentra con una persona llamada Aquila y Priscila, y estos dos, Aquila y Priscila, habían sido expulsados de Roma, estaban viviendo, pasando ahí en Corintio, y allí ellos dos, Pablo con esta pareja, se unen para tratar de hacer una pequeña fuerza. Y ahí ellos se unen, ellos no tenían casa, no tenían nada, y ahí ellos con seguridad se juntaron, alquilar algún lugar, y ahí estaban los dos juntos, ellos juntos. Y así que comenzó el trabajo evangelístico. Lo que me parece es que a veces los cristianos no tienen la capacidad de juntarse para hacer esfuerzos conjuntos, para tratar de hacer una cosa por su comunidad. En la ciudad están todos dispersos y esos esfuerzos dispersos no crean el impacto necesario. Y como Pablo y Aquila y Priscila estaban temporariamente en ese lugar, ellos hicieron ese esfuerzo. Entonces lo que me parece que el cristianismo necesita es trabajar por personas que estén cerca, vivan cerca, se hagan amigos y que comiencen a hacer planes para tratar de hacer alguna cosa por aquella comunidad que los rodea. A veces las iglesias, los lugares de reunión están compuestas de personas, miembros que vienen de lugares distintos, entonces y lejanos. Y de esa forma, cuando se quiere hacer algún trabajo en la ciudad, se dificulta porque es muy difícil reunirse, hasta en la propia iglesia es muy difícil conseguir que todos lleguen a la reunión. Solamente alguna que otra reunión llegan, todas no llegan. Entonces tanto sí que existe una lista nominal y una lista real, ¿no? O sea, quienes de hecho están viniendo. Entonces la estrategia parece ser hacer pequeños grupos, que también se puede llamar así, pequeños grupos, y esos pequeños grupos tengan iniciativas propias enmarcadas dentro de una iniciativa mayor, pero tienen que tener su propia capacidad de decisión y sus propias estrategias para ver cómo van a trabajar en favor de aquella comunidad que los está acercando. De esa forma, me parece que el trabajo evangelístico en ciudades complejas como capitales, ¿no? Las grandes capitales, se puede hacer alguna cosa. Porque ya sabemos que en las grandes capitales existe el problema del transporte. Tomar ómnibus, hay que tomar 2 ómnibus, hay que agarrar tren, metro, en fin, es muy complicado. Si tienes carro hay que enfrentar tránsito y luego peligros que existen naturalmente por estar caminando con carros, y los accidentes y todo eso dificulta mucho en las ciudades grandes que se reúnan gente que está dispersa. Entonces la estrategia lógica, natural, es que se junten personas que están cerca y hagan algún proyecto a ese nivel. Entonces parece que esa es la estrategia que nosotros vemos que Pablo fue haciendo para ir a Corintio, después fue a Éfeso, después fue a Macedonia. Y así en todos los lugares donde él llegaba, parece que él trataba de reunir un pequeño grupito, y a partir de ese pequeño grupito comenzaba el proceso de evangelismo. Muy bien, entonces ahora a partir de esos consejos se tendría que cambiar un poco, ¿no?, la perspectiva de cómo se organiza el ministerio en las ciudades. En vez de estar buscando personas de lugares muy, muy lejanos, tal vez realmente organizarse entre personas que viven relativamente cerca para hacer un ministerio más local. Edson, ¿vale la pena quedarse en las ciudades? Dado que hay todos estos problemas, todas estas dificultades, incluso para ejercer el ministerio. ¿Hay beneficio mismo en quedarse en las ciudades o no? Las ciudades como tales nos brindan una oportunidad. Es un lugar
aunque peligroso y de repente hasta difícil, son desafíos para cada ser humano de manera particular, porque en el corazón de Dios cada ser humano está contemplado para su salvación. El hecho de que Dios se haya interesado mucho por las ciudades, por las multitudes de gentes, nos dice que nosotros estamos llamados y convidados a eso. En las ciudades podemos tener algún tipo de problemas, de dificultades, y hasta a veces no nos da ganas de repente de estar mucho en las ciudades, porque puede que, como dijo César, ¿no?, hay mucho tráfico, mucha contaminación ambiental, mucho ruido, etcétera. Sin embargo, es donde cada ser humano, si nosotros analizáramos cada vida, cada persona, mucha gente acompañada, mucha gente que vemos así yendo a sus trabajos, etcétera, en el fondo cada uno de ellos o alguno de ellos tendrá una necesidad que no puede ser suplida. Y por eso que en el libro de Jonás, en el capítulo, el último versículo de Jonás, cuando Jehová le muestra realmente cuál es su preocupación sobre esta ciudad, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esa es la pregunta que hace Dios. En esta pregunta nosotros encontramos realmente cuál es la preocupación de Dios, que mucha gente en las propias ciudades no saben ni conocen siquiera que existe un Dios, o que ese Dios se interesa por ellos, o que Dios está dispuesto a ayudarles si alguien les diera algún tipo de literatura, de estudio bíblico, o simplemente les abriera el corazón para que ellos pudieran acercarse a Él, ¿no? Entonces, yo creo que si Dios tiene tanto amor y misericordia por cada ser humano, más aún sobre cada persona que está dentro de una ciudad, como dice aquí, en la ciudad de Nínive no sabían distinguir ni su mano derecha ni su izquierda, estaban tan confundidos, tan metidos de repente en el pecado, en los engaños de Satanás, que no sabían realmente que existía algo, una oportunidad para ellos. Entonces yo creo que sí vale la pena trabajar con ellos en las ciudades. César. Sí, yo creo que es urgente trabajar en las ciudades, ¿no? Porque fuera de aquellos peligros que mencioné anteriormente, también en las ciudades es que nace ideologías extrañas que destruyen o tratan de destruir al cristianismo. Eso no nace de una vida, eso todo nace en las vidas citadinas. Si uno ve mejor qué está pasando, siempre existe un ataque frecuente al cristianismo, como que el cristianismo es retrógrado, que el cristianismo no deja libre a las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hay que respetar el matrimonio. En las ciudades que dicen, no, el matrimonio no sirve, que mejor es ir probando todo y después se ve qué cosa se hace o no se hace nada. En el cristianismo se afirma los principios de la familia, de la verdad, y otras culturas latinas siempre hay que ser más vivo, hay que ser más mosca para tratar de conseguir las cosas. O sea, el cristianismo parece, en términos de la ciudad, parece que estamos atrasados, que estamos en el siglo pasado, y siempre he colocado delante de la gente como que esto aquí es una mentalidad retrógrada. Y yo creo que tenemos que mostrar, a partir de nuestro trabajo, y no solamente de nuestra posición, de que no es así, de que lo mejor para todas las ciudades es respeto a la familia, respeto al profesor, a las autoridades, y tener siempre la mentalidad de que necesitamos cultivar una moralidad y no de estar sueltos así como si fueran los animales en el campo, ¿no? Me parece que el cristianismo ayuda mucho a regular que la gente no se vaya liberalmente haciendo las cosas, como de hecho está sucediendo ahora. Entonces, nuestro trabajo en relación a las ciudades tiene que ser hecho de diferentes formas. La única cosa que yo veo de que no vale la pena quedarse en la ciudad es cuando ya se tiene pequeños, niños. Porque por más de que uno como padre trata de ayudar a sus pequeños, los niños siempre van a mirar televisión, siempre van a estar queriendo ya
jueguitos de computador, jueguitos de celular, y en fin, esas cosas ahí que realmente deturpan la mente del niño, porque si te ve, los niños actualmente ya no se contentan con cosas simples, ¿no? Ellos quieren cosas más sofisticadas, y hoy día no es difícil encontrar que tenemos niños que no saben ni hablar, pero ya saben jugar en el celular. Entonces los juegos antiguos de hacer volar una cometa, o los juegos antiguos de jugar con tierra, con barro, hoy en día nadie acepta esto, ya se está prácticamente quedando en la época pasada, estar teniendo juegos diferentes. Entonces hoy día es todo, te tergiversan totalmente. Y finalmente, por si fuera poco, el ataque mayor son, desde mi punto de vista, los ataques a la liberación del sexo y al descrédito total en la religión, porque hasta en las universidades dicen, no, ese Dios no existe, no sé qué, eso ahí no es cuento de hadas, y aquello cuando usted quiere tener moralidad sexual también, no, ¿qué es eso? Y así totalmente te distorsionan al niño, lo van distorsionando ya desde el arranque de su vida, y obviamente después va a acostumbrarse a vivir de esa forma, y eso a la larga trae la consecuencia de la destrucción de la ciudad, como fue en el caso de Sodoma y Gomorra. Yo creo que en ese caso es mejor a veces salirse un poco, reducirse a un lugar más retirado, rural, donde tal vez nuestros niños puedan recibir menor influencia, no, donde con seguridad van a recibir menor influencia de la cultura citadina que está dominando y tomando con todo lo que las futuras generaciones van a hacer. Entonces, me parece que sería así el ángulo de qué hacer si quedamos o no nos quedamos en la ciudad. Muy bien, y tenemos que llevar en cuenta también, ¿no?, que tener compasión de nuestro prójimo significa que nosotros deberíamos ser quienes tengan la buena influencia sobre ellos y no ellos la mala influencia sobre nosotros, ¿no? Entonces, el ministerio en las ciudades, además de ser necesario, contempla algunos cuidados para que la propia persona ejerciendo un ministerio no se pueda de alguna manera comprometer, ¿no?, principios, comprometer el propio evangelismo y al involucrarse con la ciudad, con la vida, el estilo de vida de la ciudad. Muy bien, queridos amigos, los esperamos semana que viene en nuestro último programa de esta segunda temporada, en la que estamos estudiando el papel de la iglesia en la comunidad. Hasta la próxima semana.